Hace un tiempo me hicieron una nota para una revista y el periodista me preguntaba cómo era el sonido de los 90. Entonces yo contesté que en algunos casos hemos destruido muchos masters y seguramente muchas mezclas también, buscando ese sonido típico de la época, que en ese momento, por ejemplo, era el Studio Dominator, ese tipo de equipos que para muchos son totalmente desconocidos hoy, pero que marcaron una generación sonora y que básicamente definían como el sonido de la época en base a un poco más de excitación en medios y agudos. Había como una tendencia a hacer todo muy brillante y un poco pasado de compresión. Entonces equipos como ese justamente fueron muy característicos y estaban prácticamente en todos los discos, por lo menos los que se hacían en Argentina, pero seguramente eso pasaba en muchas partes del mundo. Entonces, avanzando, a medida que los equipos, los procesadores de audio se hicieron cada vez más sofisticados, fuimos llegando a algo que empezó a conocerse muy rápidamente como la guerra del volumen. La guerra del volumen existió, hoy existe también, pero tuvo su pico máximo más o menos en los 2000, principios de los 2000. Incluso hubo un disco muy conocido, un disco de Metallica, que marcó justamente como el momento más crítico de esa guerra, a partir del cual mucha gente tomó conciencia, pero en este punto nos sirve el concepto de la guerra de volumen y del sonido de los 90 para entender cómo muchas veces, justamente buscando más volumen, se trabajaba con algunos procesos que hoy no serían demasiado favorables o demasiado convenientes. Uno de ellos es justamente el trabajo de la expansión de la imagen sonora, es decir, lo que llamamos el trabajo MS o Mid-Side. En aquel momento era muy común utilizarlo en exceso para ganar volumen sin romper, es decir, sin saturar la mezcla. Me llega ahora una remasterización de una banda muy interesante, una banda que tiene algunos componentes o no sé, algunos elementos, podríamos decir, parecidos a Mano Negra, pero en inglés, una banda norteamericana que se llama 4 or 5 Dopes, y que en el máster, del cual ellos ni siquiera quedaron conformes originalmente, pero que lo hicieron por cómo sonaba en ese momento, como era la sonoridad del año 96, fines de los 90, tiene un exceso total de aumento de MS, ¿no? Es decir, la imagen estéreo se vuelve demasiado grande y en mi opinión es totalmente perjudicial porque se pierde el centro, se pierde lo que está pasando tanto con el tambor como con la voz. Entonces, si bien a primera vista es muy atractivo y suena como muy grande, muy importante lo que pasa con el máster, la realidad es que hoy termina por no servir porque mucha gente está escuchando en celulares, en muchos casos incluso con el parlante del celular, lo cual obliga a una imagen mono muy concreta, muy anclada en el centro. Entonces eso hace que hoy la remasterización vaya completamente para otro lado. Tengo este ejemplo que es interesante porque plantea a partir de la mezcla cuánto se había ganado originalmente con el máster, con su expansión MS, y cómo se volvería a procesar hoy, cómo se volvería a trabajar ese mastering sin tanta expansión y con una relación dinámica más ajustada a lo que proponen las plataformas de streaming, que como no existían en ese momento, no había límite para la compresión que se podía dar. Entonces vemos primero la mezcla, después el mastering original, después ese mismo mastering pero bajado 1 dB y comparado finalmente con el mastering nuevo para ver que más allá de una pequeña diferencia de volumen de 1,5 dB, realmente está ganando mucho más el mastering nuevo a partir de tener una imagen central mucho más coherente. Entonces escuchamos la mezcla original. Ahora vamos a escuchar el mastering original al volumen con el que estaba en la versión que fue editada en CD. You know what I'm saying?
escuchamos ese mismo máster bajado 1 dB y medio. Y comparamos con el nuevo máster, donde se ve que la imagen central es muchísimo más coherente. Entonces, la verdad es que si comparamos el mastering original, que estaba hecho con una tendencia de ensanchar la imagen estéreo fuertemente para lograr una sensación un poco ficticia de mayor tamaño o de mayor espacialidad, como eso hoy no funcionaría tanto, porque al espacializar tanto perdemos el centro, perdemos el ancla y la información mono que necesitamos. Comparando con el mastering 2020, lo que vemos es que gana un mastering no tan abusivamente espacializado, sino mucho más concreto, con un tambor y una voz bien presentes, que no por eso pierde tamaño de imagen, sino que en todo caso está espacializado hasta un punto donde sigue siendo razonable, donde sigue siendo interesante lo que se escucha y no excesivamente abierto. Cuando le mandé ese máster al productor, me dijo que en realidad nunca había aceptado cómo sonaba el mastering original en la versión CD, y que lo único que había pasado es que se habían dejado llevar por una tendencia que probablemente era mucho más lo que se decía que había que sonar en ese momento que lo que realmente les gustaba a los músicos. Eso es una recomendación importante también para tener en cuenta, no solo con este tema, sino con muchas cosas que hoy suenan y que son más lo que se supone que debe sonar que lo que realmente le hace bien a la música. Un poquito la pequeña moraleja de este video, que creo que ayuda a entender que a veces solamente escuchando lo que la música pide hay que dejarse llevar por eso y no buscar modas o tendencias que a veces no son tan necesariamente productivas o interesantes para el balance sonoro de un mastering. Saludos, que les sirva.